Cuatro biomoléculas orgánicas, presentada por Maritza Leal Parga, dirigido a Omar Iván Vargas, tutor del curso de Biología Molecular. Una de las moléculas son los carbohidratos, que comprenden azúcares de las plantas como almidones, celulosa y hemicelulosa, y en los animales en forma de glucosa y glucógeno. Los carbohidratos se producen en las plantas mediante la fotosíntesis, por la acción del sol, la clorofila capturando la energía del sol y transforma en energía química que facilita la síntesis de la glucosa, al combinarse el dióxido de carbono con la glucosa, combinando el dióxido de carbono con agua, liberando así el oxígeno. Como vemos en la fórmula, 6 de agua más 6 de dióxido de carbono formando la glucosa más 6 de oxígeno. Los carbohidratos se dividen en dos, solubles e insolubles. Dentro de los solubles encontramos la fructosa, la glucosa y el glucógeno. Dentro de los insolubles encontramos la hemicelulosa, la celulosa. La función de los carbohidratos son importantes de energía inmediata, como lo es la glucosa, y a mediano plazo, como lo es el glucógeno y el almidón. Otros carbohidratos como la celulosa y hemicelulosa, que son las que le dan el soporte estructural a las plantas. Un ejemplo son los azúcares y almidones. También los cereales. Encontramos la pared celular, que como lo dije anteriormente es el soporte de las plantas. La clasificación. Los carbohidratos se clasifican según su composición química. Dentro de estos encontramos los monosacáridos, que están constituidos básicamente por un monosacario, una unidad de glucosa, y contiene 3 o más átomos de carbono. Dentro de estos ejemplos encontramos la glucosa, la fructosa y la galactosa. La fructosa es la molécula básica para formar el almidón y la celulosa. Es importantísima en nutrición, ya que es el producto final de la digestión de los carbohidratos. Otra es la fructosa, se encuentra en las frutas junto con la glucosa y sacarosa. Otra es la galactosa, es un componente de la lactosa, azúcar de la leche, se encuentra en las hojas de los vegetales. Estas son importantes fuentes de energía para las células con las que se construyen casi todos los polisacáridos. Encontramos los disacáridos, conformados por la unión de dos monosacáridos. Como ejemplo, la sacarosa, formada por glucosa y fructosa, presente en la caña de azúcar, la remolacha, frutas y verduras. Otra es la maltosa. Estas son principal azúcar transportado dentro del cuerpo de las plantas terrestres. Otro de los carbohidratos son los polisacáridos, conformados por la unión de muchos monosacáridos como la glucosa. El almidón almacena la energía en las plantas, el glucógeno almacena la energía en los músculos de los animales, y la celulosa y hemicelulosa es el material estructural de las plantas. Las características. La mayor parte de los azúcares tienen una fórmula general CH2O. Los azúcares son importantes en el metabolismo celular. Tienen valores de N número de carbonos, que van de 3 a 7, como la triosa, las tetrosas, las pentosas, las hexosas y heptosas, respectivamente, siendo las más importantes las hexosas y las pentosas. Cada molécula de azúcar consiste en una columna central de átomos de carbono unidos en una línea mediante enlaces simples. Cada átomo de carbono de la columna central se une con un solo grupo hidroxilo, salvo por el que lleva el grupo carbonilo. Estos carbohidratos pueden ser solubles como los monosacáridos, menos solubles como el almidón y el glucógeno, e insolubles como la celulosa y hemicelulosa. Estos son los ejemplos que pueden explicar mejor lo que acabo de mencionar. Lípidos. Están formados por átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno, pero proporcionalmente tienen menos oxígeno que los carbohidratos. Son una importante fuente y almacenamiento de energía a largo plazo en los animales después de utilizar la glucosa, que es la energía inmediata, el glucógeno, que es energía a mediano plazo. La función. Constituyentes esenciales de todas las células animales, sostienen órganos y los protege contra lesiones. Prácticamente las membranas celulares están conformadas por fosfolípidos y por moléculas de colesterol. Los depósitos de grasas en el cuerpo sirven como reserva de energía a largo plazo. Otra de las funciones es que forman capas aislantes bajo la piel, evitando la pérdida de calor, como lo es el caso de las focas. Otra de las funciones es la regulación metabólica. Forman hormonas como la testosterona y el estrógeno, que es el colesterol. Funciona
de soporte al ubicarse alrededor de las vísceras abdominales. La clasificación. Se clasifican en aceites, grasas y ceras que tienen estructuras similares. Moléculas. Triglicéridos, 3 ácidos unidos a glicerol. Ejemplo, el aceite y la grasa, que almacenan energía en animales y algunas plantas. Otra de las clasificaciones es la cera, número variable de ácidos grasos unidos a un alcohol de cadena larga. Ejemplo, ceras en la cutícula de las plantas. Cubierta impermeable de las hojas y tallos de las plantas terrestres. Los fosfolípidos, grupos fosfatos polar y de 2 ácidos grasos unidos a un glicerol. Ejemplo, la fosfatidilcolina. Función, componente común de las membranas de la célula. Otra clasificación es la esteroide. 4 anillos fusionados de átomos de carbono con grupos funcionales unidos. Ejemplo, el colesterol, que es un componente común de las membranas de las células eucariotas, precursor de otros esteroides como la testosterona y las sales biliares. Las características. Los lípidos contienen regiones extensas formadas casi exclusivamente por hidrógeno y carbono, con enlaces carbono unido a carbono o carbono unido a hidrógeno no polares. Otra de las características es que estas regiones no polares hacen que los lípidos sean hidrofóbicos, que no son compatibles con el agua e insolubles en el agua. Los triglicéridos están formados por una molécula de glicerol unida a 3 cadenas de ácidos grasos, como lo muestra la imagen. Proteínas. Están compuestas de una o más cadenas de aminoácidos. Todas las enzimas, algunas hormonas y muchos componentes estructurales importantes de las células son proteínas. Se hallan entre las mayores moléculas que existen en la célula y comparten con los ácidos nucleicos la extensión de una gran complejidad y variedad. Una proteína típica de gran importancia para el cuerpo humano es la hemoglobina, que es la que le da el pigmento rojo que da el color a la sangre. Una imagen de lo que son las proteínas y la cadena de los aminoácidos. La función. Las proteínas son constituyentes importantísimos de los organismos por el cual se requiere suministro continuo y abundante para las funciones de crecimiento, reposición de tejidos, reproducción y producción. Funciones de las proteínas. Entre esas funciones encontramos la estructural, el transporte, las enzimáticas, la hormonal, la defensa y la contráctil. Dentro del transporte encontramos proteínas dentro de la estructural encontramos proteínas de la queratina, el colágeno, glucoproteínas de membrana. Dentro del transporte encontramos la hemoglobina. Dentro de las enzimáticas encontramos la pepsina. Dentro de la hormonal encontramos la insulina, la hormona del crecimiento. Dentro de la defensa encontramos las inmunoglobulinas, la trombina y fibrinógeno. Dentro del contráctil encontramos la miosina y la actina. La clasificación. Las proteínas se clasifican por su forma, propiedades físicas y configuración química. En general, las proteínas se clasifican más por la relación con la nutrición y el metabolismo animal. Las proteínas se clasifican en simples, compuestas y estructurales. Dentro de las simples, la función de estas son las que por hidrólisis producen solo aminoácidos o sus derivados. Dentro de las compuestas, la función son las proteínas que están conjugadas con radicales no proteicos. Grupos prostéticos como las nucleoproteínas, ribosomas, las fosfoproteínas como la caseína, las melatoproteínas como la cadena citocromo o la oxidasa, las lipoproteínas, flavoproteínas, flavina, adenina, dinucleótido. Dentro de las estructurales, la función de estas es las proteínas fibrosas, constituidas por cadenas largas de polipéptidos. Colágeno conforman la córnea, el tejido conectivo, que por el calor producen gelatina soluble y de fácil digestión. La elastina conforman los tendones, las arterias y otros tejidos elásticos. Las globulares conforman la hemoglobina, que como lo dije anteriormente es la que le da el color rojo a la sangre. Las albúminas conforman el suero. Las albúminas
conforman el suero sanguíneo, la clara de huevo, son solubles en agua. Las globulinas son insolubles en agua. Inmunoglobulinas, lactoalbuminas, albúminas de la leche. Las características. Las proteínas se componen de carbono, hidrógeno y nitrógeno, este último en una cantidad constante de alrededor del 16%, todas contienen azufre y algunas contienen hierro y fósforo. También son compuestos formados por cadenas de péptidos que a su vez están formados por cadenas de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Existen alrededor de 20 a 22 aminoácidos presentes en las proteínas por hidrólisis o por acción de los ácidos fuertes o de las enzimas. Se desintegran en los aminoácidos. Estas proteínas se desintegran en estos, siendo estos los productos finales de la digestión y del catabolismo de las proteínas de los alimentos. Los aminoácidos se derivan de ácidos grasos de cadena corta y contienen un grupo básico amino y un grupo ácido carboxílico. Los aminoácidos son unidades estructurales que constituyen las proteínas, como lo muestra la imagen. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son moléculas complejas mayores que las de casi todas las proteínas y deben su nombre al hecho de ser ácidos. Estos ácidos se encontraron por primera vez en los núcleos. Todos los organismos poseen ácidos nucleicos que controlan la síntesis de las principales proteínas, que contienen las instrucciones necesarias en los procesos metabólicos, responsables de las funciones básicas en el organismo. El ADN es el que contiene la información genética. ¿Qué es lo que hace el ARN? Es el mensajero del ADN. Transmite esa información. La función. Las purinas y las pirimidinas, cuando se unen con la ribosa, forman nucleósidos, que al unirse con compuestos fosforados forman nucleótidos como el ATP, adenosintrifosfato, o el ADP, adenosin-difosfato, y AMP, adenosin-monofosfato. La coenzima nicotinamida adenin-nucleótido. Otra de las funciones es la condensación de un gran número de nucleótidos. Forman el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, importantísimo desde el punto de vista genético. El ADN es el encargado de la síntesis de proteínas en la célula y el ARN participa en la síntesis proteica a través de 3 compuestos, como el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. La clasificación. Los ácidos nucleicos de cadena larga. Dentro de estos se encuentra el ADN y el ARN. El ADN, ácido desoxirribonucleico, material genético de todas las células, y el ácido ribonucleico, indispensable transportador y de información genética del ADN. Los nucleótidos individuales, dentro de estos se encuentra el ATP, AMPC. El ATP, adenosin-trifosfato, principal molécula, transportadora de energía a corto plazo de las células. El AMPC, adenosina monofosfato cíclico, mensajero intracelular. Otros nucleótidos, el niacina adenina dinucleótido y la adenina flavina dinucleótido, como lo muestra la imagen. Las características de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están formados por subunidades llamadas nucleótidos, cada uno con una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos y un ácido fosfórico. Hay 2 tipos de bases nitrogenadas, las purinas y las pirimidinas, que están presentes en el núcleo celular y forman compuestos importantísimos en el metabolismo energético. Son portadores de la información genética. Las principales purinas son la adenina y la guanina, y las pirimidinas son la citosina y la timina. El ADN está unida con la adenina y la guanina, citosina y timina, desoxirribosa y ácido fosfórico. El ARN es un ácido nucleico que contiene adenina y guanina, citosina y uracilo, ribosa y ácido fosfórico. Síntesis de proteínas, que es el ADN. El ATP es un nucleótido importante compuesto por adenina, ribosa y 3 fosfatos, en donde se almacena la mayor parte de la energía química de la célula. El NAD consta de nicotinamida
ribosa y fosfato unido a un nucleótido de adenina, fosfato, ribosa y adenina, transferidor de electrones en las reacciones de oxidación celular. El FAD consta de riboflavina, ribitol, fosfato, ribosa y adenina y sirve como aceptor de hidrógeno y electrones para otras enzimas.